Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar conectados conmigo en esta noche. Agradezco al Padre Celestial que nos da la oportunidad de reunirnos al menos por este medio, y quisiera yo agradecer también por la revelación que nos da en su palabra. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de restaurando los muros de Jerusalén, restaurando nuestras puertas, restaurando nuestros propios muros, porque hemos visto que a través de la palabra nos hemos identificado la manera en que tenemos que ir reconstruyendo nuestra propia vida. Hablamos de que la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las puertas hablan perfectamente de nuestras vidas, y estamos necesitando entender que todo lo que nos acontece día con día, nosotros no tenemos ningún problema para poderlo asimilar y poderlo encauzar para que nuestra vida sea diferente. Hoy vamos a llevar a cabo el estudio de la palabra, y vamos a ver lo que es la puerta del valle, la restauración de la puerta del valle. Voy a leer una cita que tenemos en Santiago, el capítulo 3, verso 2, que dice de la siguiente manera: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Es decir, una persona que no tropieza es una persona perfecta, pero nosotros somos seres humanos, y los seres humanos tenemos la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de pecar, la posibilidad de tener errores que pueden causar que nuestra vida se vaya en un 2x3 al abismo, y etcétera. Entonces, esta cuarta puerta que fue reconstruida en Jerusalén fue la puerta del valle. Si nosotros nos remitimos al capítulo 3 de Nehemías, la palabra nos dice lo siguiente: Hanún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas con cerrojos y sus barras y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Quienes repararon esta puerta fueron entonces Hanún y un grupo de habitantes de un lugar llamado Zanoa. Los significados de estos nombres son verdaderamente interesantes y muy opuestos uno del otro, porque cuando hablamos del significado de Hanún significa favorecido, lleno de gracia, y Zanoa significa olvido, negligente, el que abandona, empantanado, rechazado. Entonces, si te das cuenta, el significado de estos dos nombres son opuestos. Y quiero hacer hincapié en que esta puerta tiene un significado doble y opuesto. ¿Por qué? Porque esta es una puerta de contrastes. Cada uno llega a esta puerta en circunstancias diferentes, pero todos aprendemos algo de este paso, que es casi obligatorio en nuestras vidas. En la vida de toda persona, todos pasamos por altibajos. A veces estamos en la parte de arriba y a veces nos vamos en cuesta abajo, en picada, y las glorias y los triunfos quedan en la parte alta, pero la podemos representar por montañas y por cimas, pero el valle, que es la parte más baja, la hondonada, es la que representa los momentos difíciles y las adversidades que podemos tener en nuestras propias vidas. Ahora, yo te pregunto, ¿a quién de nosotros no nos gustaría siempre estar en la parte de arriba y ir de gloria en gloria? Es muy, muy fácil, pero para poder ir de este pico a este pico son 2 montes, y tienes que descender para poder ascender y llegar a la cúspide. Y puedes fijarte una meta más alta, pero necesariamente tendrás que bajar para volver a subir. Si ustedes recuerdan, y si nos remitimos a los estudios que tuvimos acerca del libro de las jornadas, nosotros vamos a ver que durante los 40 años que anduvieron en el desierto, se les presentaron varias veces la misma prueba, pero en diferentes ángulos y en diferentes niveles.
A veces vas llegando, llegas a un punto, sales de ese punto con mucha enseñanza, caminas, vas en aumento, pero vuelves a presentarte en el mismo lugar, encuentras la misma prueba en diferentes circunstancias. Finalmente tenemos que volver a recursar esa posibilidad de aprender. Y cuando tú sales de ese lugar, caminas, das vuelta a un ascenso y vuelves al mismo lugar con una prueba muy semejante, en el mismo lugar y en el mismo problema. Porque si te das cuenta, nosotros como seres humanos, la mayoría de nosotros tenemos un problema que solamente tú conoces, tú y Dios, y tú sabes de qué pie cojeas. Entonces, generalmente, cuando nosotros podemos caer en una especie de olvido de la palabra de Dios, podemos caer quizá en una negligencia para poder actuar como es debido, podemos quedar empantanados en ciertas circunstancias, mientras hay veces que salimos de esas con victoria y nos vamos hasta arriba con mucho ánimo y con una buena... Asbel, gracias por estar conectada, amada, Dios te bendiga. Entonces, gracias, nosotros también los amamos, Asbel. Entonces les decía yo que no todo en esta vida es color rosa, siempre hay subidas, siempre hay bajadas. Ahora, algunos de nosotros tenemos que pasar por ciertas circunstancias varias veces hasta que nosotros aprendamos. Entonces necesitamos entender que a veces eres favorecido, siempre eres favorecido por Dios, pero a veces eres negligente, eres olvidadizo, a veces quedas empantanado, a veces quedas rechazado por esas circunstancias, y ahí tienes que volver a caminar y volver a empezar. Entonces, las glorias y los triunfos que quedan en las partes altas son los que representan las montañas, lo que son las cimas, pero los valles representan las partes bajas o las etapas bajas en nuestras vidas, los momentos difíciles y las adversidades. ¿A quién no le gustaría estar de gloria en gloria? Pero la realidad de la vida es que como seres humanos vamos a equivocarnos más tarde que temprano. La buena noticia es que aún en esos momentos nosotros podemos sacar provecho. Y sacamos provecho porque Dios nos lleva para saber qué hay en nuestro corazón. Y entonces tú vas a poder entender en qué circunstancias tú tienes que salir de esa parte para avanzar en tu vida. Por eso es que yo empecé con esta cita que está en Santiago 3:2, que dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y si puedes refrenar todo el cuerpo, hablando de la vista, hablando de las manos, hablando del corazón, entonces es difícil realmente. Nosotros no debemos menospreciar los momentos que pasamos en ese lugar de valle, porque es una etapa de aprendizaje, pues algo tenemos que sacar de provecho de ese lugar. En la adversidad siempre sale a la luz lo que realmente tenemos en el corazón, y se ve con claridad lo que debemos cambiar o lo que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Esto no quiere decir que estemos fallando a propósito o adrede, pero cuando fallamos necesitamos saber que algo bueno tiene que salir de ello, sí y solamente sí. Tú estás en las manos de Dios y aprendes a recibir la reprimenda de parte del Señor y aceptar los errores delante de Él con arrepentimiento y sobre todo con buena actitud. Santiago 1, versos 2 al 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que les falte nada. O sea, necesitamos saber que estas pruebas por las que vamos a ser pasados inexorablemente tienen un propósito. El Señor quiere que nosotros aprendamos de esa lección, y que aprendamos con paciencia, es decir, analizar parte por parte, saber por qué estamos en ese lugar, compararla con circunstancias que ya estuvimos antes y saber de qué manera Dios nos va llevando para que nosotros podamos ser perfectos y completos a través de la enseñanza del Espíritu Santo, para que no nos falte nada. Tal vez
los primeros valles por los cuales pasamos nos pueden asustar. De, ay, antes de ser cristiano me iba mejor. No, tienes que aprender que vas a pasar por eso, y dice que puede ser que nos asustemos en un principio, porque sentimos que estamos perdiendo todo lo que habíamos logrado avanzar, y de pronto decir, uy, voy para atrás. Pero con la experiencia nos daremos cuenta que el camino espiritual es una secuencia de montañas y valles. Siempre el camino es exactamente el mismo, y nosotros tenemos que comprender que siempre va a haber subidas, siempre va a haber bajadas. Entonces, el camino espiritual es una secuencia de montes, de valles, y cada uno sirve con un propósito. Hay lecciones espirituales que solo podemos aprender en los valles, y otras que podemos revisar o entender cuando estamos en la cima del éxito. No debemos tener miedo de los valles, sino que debemos tener expectativa de lo que el Señor puede hacer en esos tiempos. En esos tiempos en los que tú sientes que puedes estar en sufrimiento, que tú puedes estar en una posición poco envidiable, en unas circunstancias en las que tienes miedos, en las que puedes sentirte acosado, que puedes sentirte empujado con miedos, etc. Esas circunstancias son las que Dios está diciendo, pon atención, porque de aquí tienes que sacar algo bueno. Y entonces podemos entender que mientras más dóciles seamos para pasar esas etapas, más rápido podremos salir de esos valles, los cuales son necesarios para que nosotros podamos madurar de manera espiritual o espiritualmente. Mira lo que dice Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a aquellos que le aman. O sea, esa es una promesa que tenemos que entender. Cada vez que nosotros estemos en unas circunstancias terribles, en las que te sientes verdaderamente tenso, que te sientes preocupado, que te sientes golpeado, en esas circunstancias es cuando el Señor está esperando a decirte, tú puedes, tú vas a salir y vas a aprender algo de esto. Y entonces vamos a poder entender lo que dice la palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Que dice que si perseveras en esa prueba, entonces una vez que hayas aprobado de ello, recibirás la corona de vida. Y la corona de vida para nosotros, wow, representa la corona de Cristo para nosotros. Entonces, en la vida podemos ver que hay cosas que nosotros deberíamos de haber sacado ya de nuestro pensamiento para poder decir, Señor, quiero sentirme bienaventurado o sumamente bendecido en el tiempo de la prueba, porque el Señor te va a decir, en la prueba yo voy a estar callado y te voy a estar observando. En la prueba voy a esperar que lo que has aprendido de mí, lo que has aprendido de la palabra, lo que has aprendido a responder al Espíritu Santo, te va a ayudar a salir pronto de ello con una enseñanza. Y aunque hayamos caído en un valle profundo, podemos salir porque Dios es nuestra esperanza. Mira lo que dice el Salmo 84, 5, 7. Cuán bienaventurados, quiero cambiar la palabra bienaventurado para decir sumamente bendecido. Lo hemos estado hablando los sábados que estamos estudiando o tenemos una serie acerca de lo que son las bienaventuranzas. Entonces, cuán sumamente bendecido es el hombre cuyo poder está en ti. O sea, mi poder está en Dios, en cuyo corazón están los caminos de Sión. Es decir, el camino a buscar a Dios en su trono, en la parte más alta, es el tiempo que tú tienes de comunión con Él, el tiempo de oración. Entonces eres un hombre bienaventurado, porque sabes que el poder de Dios procede y cae a ti en el momento en el que tú le buscas en los caminos de Sión, es decir, en el monte alto, pasando por el valle. O sea, tienes que pasar un valle para ascender y buscar a Dios. Y aquí la palabra que se usa para valle, se usa la palabra emek. Y la palabra emek en el hebreo significa llanto. O sea, curiosamente dice pasando por el valle del llanto. O sea, finalmente tendrás que entender que tarde o temprano tú tendrás una circunstancia en la que el Señor te va
a tocar, de tal manera en el que el llanto va a ser factible para que tú puedas ir en ascenso al lugar de Sión, porque solamente en unas circunstancias de dolor supremo, en unos momentos en los que tú estás llorando por dolor, por lo que tú quieras, es el momento en el que el Señor enjuga tus lágrimas y te consuela. Entonces, dice, pasando por el valle de Emec y de Baca, que significa el llanto, dice, lo convierten en un manantial. Es decir, agua va a brotar de ahí para refrescarte. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios allá en Sión. Si tú no compareces allá en Sión, es porque no le estás buscando ni en oración, ni lo estás buscando afanosamente para que tú sepas lo que Dios quiere de tu vida. Entonces, otro tipo de valle que está en el hebreo dice que se dice Nahal. La palabra Nahal significa torrente o arroyo, es decir, en la parte baja hay algo que te arrastra. Es un tipo de barranco en cuyo fondo hay agua. Entonces esto representa que aguas espirituales que solo podemos acceder si nos profundizamos en lo que el Señor nos quiere enseñar. O sea, cuando tú estás en unas circunstancias de esas y tú te sumerges en las aguas de ese pozo profundo en el que te vas a encontrar de pronto, vas a saber que estando en esas profundidades, Dios va a hablar a tu vida. Mira lo que dice el Salmo 36, 5, 9. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad se extiende hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como un profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán precioso es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian en la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de vida, en tu luz veremos la luz. Entonces, si tú te das cuenta, lo que la palabra nos está enseñando aquí es que en esas circunstancias en las que más apremio hay en tu vida, en esas circunstancias en las que más difícil situación te encuentras, en la que más apretado estás, es un momento en el que tú tienes que decir, Señor, gracias, porque en este momento puedo encontrar tu sostén. En ese momento podemos encontrar el apoyo de nuestro Dios, el consuelo, pero sobre todo dice aquí que nos va a saciar de la abundancia de su casa. Y su casa está en Sión. ¿Y dónde está Sión? En el monte. ¿Y dónde está el monte? Es el lugar a donde tú acudes a acercarte, es donde está sentado el trono de nuestro Dios. Es decir, tienes que buscarlo en ese lugar de oración, en ese lugar de reflexión en el que solamente tú y Él pueden hablar para que puedan salir de esa circunstancia. Otra manera de decir valle o hondonada en el hebreo es bica, y significa literalmente hendidura o un ojal por donde puedes caer y puedes quedar atrapado. En un valle entre montañas es una especie como de cañón que ha sido abierto en un terreno. Representan espacios que se han abierto en la vida por donde Dios nos da la oportunidad de dejar allí enterrados nuestros ídolos o cualquier estorbo que no nos permite avanzar. O sea, esas circunstancias que nos permiten sentirnos verdaderamente estrechos, apurados, ese es el momento en el que tú le dices al Señor, ¿sabes qué, Señor? Justamente en este lugar donde hay una hendidura, aquí puedo rasgar este pedazo de tierra y aquí voy a dejar todos esos sentimientos que tengo atorados, todas esas emociones que tengo atoradas, todos esos pecados o actitudes pecaminosas que debo de dejar, y aquí las tengo que enterrar, Señor. Entonces es una oportunidad que estando en la parte más baja, antes de ascender con el Señor, ahí tienes que decirle, Señor, aquí dejo todo aquello que me está estorbando, ¿verdad? Y la última manera de decir
valle o hondonada es la palabra gai, y la palabra gai significa arrogancia u orgullo. Todo aquel que está en orgullo inevitablemente cae. Estos valles que Dios nos permite pasar para tratar con nuestro orgullo y con nuestra soberbia, lo tiene muy bien señalado el apóstol Santiago en su capítulo 4, verso 6, dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es interesante lo que estamos viendo aquí, porque generalmente la gente, cuando está en una actitud de soberbia, de orgullo, de altivez, en esos momentos ellos sienten que pueden todas las cosas, aún entre cristianos, que pueden decir: tengo la vara alta con Dios, sé que estoy bendecido completamente por Dios, a mí no me pasa nada, yo contra el enemigo. Esa gente, en un momento de orgullo, Dios lo va a resistir y lo tiene que dejar caer para que él pueda encontrar la gracia siendo humillado. Entonces tenemos que encontrar algo, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más la palabra de Dios. Quisiera yo que me acompañaran, o que por lo menos anoten la escritura y la consulten perfectamente en su casa. Estamos hablando del profeta Isaías, capítulo 2, versos del 5 al 12. Dice: casa de Jacob, o sea, casa del pueblo, casa de los hijos de Dios, vengan y caminemos a la luz del Señor. Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres de oriente. Mira, aquí están hablando de que entre el pueblo de Dios hay gente que está llena de costumbres de oriente. Ahora, no es ajeno a lo que estamos hablando aquí. ¿Cuánta gente hoy conoces tú que ahora se han vuelto del Hare Krishna y que se han vuelto del taoísmo y que se han vuelto budistas? Gente que piensa que la nueva era es algo bueno y que hablan de los horóscopos. Todas esas cosas vienen del oriente, no del extremo oriente, pero sí del oriente. Entonces dice: esta casa se han llenado de costumbres de oriente, son adivinos como los filisteos, hacen tratos con hijos de extranjeros, es decir, con gente que no es cristiana, se han llenado su tierra de plata y de oro, y no tienen fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos y no tienen fin sus carros. También su tierra se ha llenado de ídolos, adoran la obra de sus manos, lo que han hecho con sus dedos. Han sido humillado el hombre común y ha sido abatido el hombre de importancia, pero no los perdones. Mételos en la roca, escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. La mirada altiva del hombre será abatida, y humillada será la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor, el día de los ejércitos, vendrá contra todo el que es soberbio, contra todo el que es altivo, contra todo el que se ha ensalzado. Todos ellos serán abatidos. ¡Wow! Aquí estamos entendiendo entonces que ese valle por el que a veces pasamos tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras maneras de entender el cristianismo a nuestra manera, a nuestra forma, y de adaptarlo a las cuestiones del mundo. Y el Señor dice que a todos ellos los va a abatir, porque se creen que saben las cosas. Nosotros tenemos que decir: Señor, lo único que nosotros necesitamos es tu palabra, y lo único que necesitamos es la enseñanza de tu Espíritu Santo, permanecer en la obra de nuestro Señor Jesús. Eso es lo único que necesitas. Ahora, yo quisiera que pudiéramos hablar rápidamente cuántos tipos de valle hay en Jerusalén, para que te puedas identificar en qué etapa de tu vida o en qué momento de tu vida pudieras estar. Alrededor de Jerusalén hay algunos valles. Jerusalén es una ciudad que está asentada entre colinas y está rodeada de valles y de hondonadas. Para poder subir a la ciudad santa, forzosamente uno debe de cruzar por uno de estos valles. Al estudiar ciertos detalles de los valles de la ciudad de Jerusalén, veremos que están relacionados con pruebas, pero también con juicio y también hasta con muerte. Esto no es casualidad, pues eso también se refleja en lo espiritual, ya que los valles espirituales son los lugares en que somos puestos a prueba para ver qué hay en nuestro corazón.
Mira lo que dice Deuteronomio 8:2 al 7. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y te ha traído para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó en tu pie durante todos estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos, para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Ahora, fíjate bien que lo que está diciendo aquí es que el Señor hace algo con nosotros. Cada vez que tú te encuentres en unas circunstancias difíciles, apremiantes en tu vida, lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor para que Él te dé el consuelo y te dé la salida. Sí, y solo si estás dispuesto a escuchar su palabra, porque en su palabra viene la salida a lo que tú necesitas en tu vida. Tú no puedes decir, voy a ver qué opina el pastor, voy a ver qué opina el hermano fulano de lo que me está pasando, a ver si él me puede ayudar a salir. Definitivamente ninguno vamos a poderte decir. El único que puede enseñarte la manera de salir es el Señor. Y tu ropa no se gastará, dice, ni se hinchó tu pie. ¿Sabes qué? Finalmente no vamos a poder entender que nuestra vida siempre está en las manos del Señor. Y lo que te pide Él es que guardes sus mandamientos, que guardes lo que Él te enseña, para que puedas andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. El Señor te trae a una tierra buena y dice que va a ser llena de aguas, de fuentes y de manantiales que fluyen por valles y por colinas. O sea, finalmente nunca vas a poder entender que tu vida va a ser así de lícita o así de subida. Siempre va a haber subidas, bajadas, subidas, bajadas. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, los valles son los lugares donde el Señor nos invita a brotar, a botar nuestros ídolos y a morir a nosotros mismos, para poder subir a un nivel más alto en nuestro caminar espiritual. Los valles de Jerusalén son 3. En mero Jerusalén hay 3 valles. Está el valle de Ginom, el valle de Cedrón y el valle de Tiropeón. El valle de Tiropeón ya no existe, ya se secó. Pero el valle de Ginom en hebreo se conoce como Gai Hinom, que significa el barranco o el cañón o la abertura de los lamentos. En griego se le llama Gehenna y se asocia con lo que es el infierno, que es uno de los nombres que se le da al infierno. Ahora, esta referencia no es porque sea un lugar de infierno, sino que es un lugar porque en ese lugar se hacían atrocidades que cometieron los hijos de Israel en ese lugar. En Jeremías 7:30 al 31 dice esto: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre es invocado, amancillándola, y han edificado los lugares altos a Tofet, que están en el valle del hijo de Ginom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió nunca en mi corazón. Es decir, en ese lugar lo que se hacía era que ahí tenían algunos reyes que se fueron tras de los Baales, tenían ahí a un dios, al Moloch, y ese dios Moloch lo que llevaban eran a sus hijos, los llevaban y los tiraban al fuego ahí para que el dios los ayudara y los bendijera con riquezas. Entonces ese lugar se convirtió en un lugar de matanza de niños, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Allí iban y sacrificaban niños, y llegó un tiempo en el que se quemaban tantos cadáveres en ese lugar, y de personas y de animales, al igual que la basura de todo tipo, que el fuego nunca se apagaba y siempre estaba en llamas ese lugar.
En ese valle los israelitas cometieron abominaciones terribles, sacrificaron a sus hijos al Moloch, lo hicieron imitando a todas las naciones paganas. Ahí en Segunda de Crónicas 28 del 1 al 5 dice lo siguiente: 20 años tenía el rey Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, pues anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes de fundición a los Baales. Quemó también incienso en los valles de los hijos de Ginón, y quemó a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y se llevaron cautiva a una gran multitud que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Entonces, te das cuenta pues que en esos lugares hay ciertos valles en los que a veces pasan nuestras vidas. Ahora, yo no te estoy identificando con que tengas matanza de niños ahí. Ya no se queman los niños a Moloch, pero hay una ley que quieren imponer para matar niños en el vientre de su madre. Finalmente siguen matando niños que son para que sus vidas no se echen a perder. O sea, la vida de esa madre dice: este es mi cuerpo, yo voy a hacer lo que quiera con ella y yo no voy a cargar con un niño, lo quiero matar porque no quiero que eche a perder mi vida. Entonces sacrifican a un niño para que su vida no se eche a perder. Era lo mismo que hacían en aquella época los israelitas: mataban niños a fuego al Moloch para que Moloch los bendijera y su vida no fuera mala. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy en día no podemos pensar en esas barbaridades de quemar niños, pero las barbaridades que comete el resto de la gente a través del aborto son muchas y de muy mala manera. Por lo tanto, esos valles aún están en nuestros territorios, aún están en nuestros lugares, con nuestras familias, con nuestros amigos más cercanos. Y tenemos que buscar la manera de impedirlo, porque no queremos que nuestra ciudad sea maldecida. El rey Acaz no fue el único que sacrificó a sus hijos en el valle de Ginón. El caso más célebre es el del rey Manasés. Ese tipo estaba peor. Ese tipo dice 12 años tenía Manasés. Tenía 12 años ese cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Mas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que habían echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Su papá a derribar altares a los Baales y a reconstruirlos. Y dice, levantó e hizo imágenes de acera, levantó Baales y adoró a todo el ejército del cielo, a todos el horóscopo le entendía, y le sirvió al horóscopo. Edificó también altares en la casa de Jehová. Dentro del templo de Jehová metió ídolos a otros dioses. En Jerusalén será mi nombre perpetuamente, y ahí tenía sus Baales. Edificó asimismo altares a todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. En la casa de Jehová tenía puestos ahí a Tauro, a Sagitario, a no sé qué, y a todos los dioses de los planetas, a Sarduk, que era el Júpiter al que se veneraba en aquella época, hasta Arte, que es el planeta Venus, etc. Además de esto, puso una imagen de fundición que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca quitaré el pie de Israel, que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, aquí el Señor está diciendo: si ustedes guardan esto enteramente para mí, yo los voy a bendecir. De lo contrario, aténganse a las consecuencias. Y no es porque Dios los castigara, son consecuencias de su pecado. Finalmente la consecuencia fue que se los llevaron cautivos a Siria, y a otros se los llevaron a Babilonia. Entonces finalmente te das cuenta que el pueblo de Israel
a través de esos reyes fue maldecido el pueblo. No podemos nosotros permitir que cuando nosotros hagamos o estemos en una circunstancia de este tipo, lo que va a acarrear a tu vida no es solamente una maldición para ti, sino toda tu casa. Quiero imaginarme en un momento dado, en unas circunstancias de adulterio, que alguien vaya y aborte. Lo que estás haciendo es maldiciendo dos casas, la de la mujer adúltera y la del hombre adúltero. Entonces te das cuenta que hay cosas que van a perjudicar no solo a una persona, sino a toda una sociedad. Y en tu caso puede ser tu propia casa. Ante tan terribles pecados, Dios llamó a su pueblo al arrepentimiento y el pueblo nunca quiso. Como consecuencia de su pecado, el rey cayó cautivo y se lo llevaron. Y lo podíamos consultar en algunas partes, pero yo no quiero tardarme más en esto. Hay otro valle en Israel, que es el valle de Cedrón. En este valle que está al norte de la ciudad y desciende por todo hacia el lado este de la ciudad, pasando enfrente del templo, justamente en la puerta principal al oriente, en el fondo del valle, cuando llovía, se formaba un río que se conoce como el torrente de Cedrón. Según la tradición, los sacerdotes construyeron una canaleta que llevaba el exceso de sangre que provenía del altar de los holocaustos y era vertida en el torrente de Cedrón. Es decir, tanta gente iba y mataba sus ovejas ahí, que corría por ríos en ese lugar, y ahí lo dejaban caer en el valle de Cedrón. Entonces, en relación con este río, Ezequiel, en el capítulo 47, es uno de mis favoritos en Ezequiel, profetizó que cuando el Mesías regrese, cuando Cristo venga en su segunda venida, entonces el templo de Jerusalén, de ahí saldrán aguas vivas y van a caer y van a llenar el valle de Cedrón hasta convertirlo en un gran río. Y ese río va a ir a desembocar directamente al Mar Muerto. Esas aguas tendrán poder sanador, al punto en que la vida podrá regresar al dicho mar, que ese mar es el Mar Muerto, no hay peces ahí, y dice que ahí habrá tantos peces que será imposible ver la variedad que hay, porque va a haber nuevamente vida gracias a ese río que se va a abrir cuando llegue el Señor, nuestro Padre Celestial, enviando a Jesús por segunda vez a la tierra. Y lo que te quiero decir es esto: este valle tenemos que asociarlo con nuestras propias vidas, porque este valle dice que traerá sanidad, y los árboles que se encuentren regados en ese lugar tendrán agua en la abundancia, y dice que nunca se secarán porque estarán junto al agua que va a ir corriendo y que siempre va a estar alimentando. Y esos árboles darán fruto cada mes, y su sombra será para dar protección, y sus hojas serán para medicina. Entonces, esto quiere decir que hay veces que si nosotros entendemos que esa sangre que corría de tantos corderos que se sacrificaban, significan la sangre del cordero corriendo para liberación de nuestras vidas y para liberación de pecado. Por lo tanto, en la segunda venida, los que hayan permanecido, yo quiero ser de esos, de los que hayamos permanecido en Cristo Jesús, que seremos arrebatados, todos esos seremos los árboles de los cuales se está hablando, que daremos fruto a su tiempo, y que en la época de sequía no dejaremos de tener verdor. Y entonces podemos darnos cuenta que podemos dar frutos al 100 por 1 cada mes, y podemos dar alimento. Y entonces lo que estamos entendiendo pues es que tanto la sangre como el agua representan la vida en ese sentido. Y estos dos elementos son los que se relacionan con este valle. Irónicamente, en ambas orillas del valle se encuentran hoy actualmente hay unas tumbas, es un cementerio árabe. Entonces, esto se debe a que los judíos creen que cuando el Mesías llegue a Jerusalén y entre por la puerta del oriente, la cual está cerrada actualmente, los que estén allí enterrados serán los primeros en resucitar, pero está lleno de cadáveres. Y entonces finalmente ahí un día el Señor va a levantar a todas esas gentes. Contrario al valle de Hinnom, este valle de Cedrón trae un mensaje de resurrección, trae un mensaje de vida, trae un mensaje en el que si tú confías en la sangre del Cordero, en la que si tú confías en que puede ser levantado, podemos ver que este es un bello mensaje espiritual. Aunque estemos muertos, la sangre del Cordero nos resucita a una nueva vida, y el agua de la palabra nos nutre para dar fruto. Entonces,
Ese valle de Cedrón separa al monte Moriah del monte de los Olivos, que es donde ahí va a aparecer el Señor Jesús en su segunda venida. Este es el valle que Jesús cruzó cuando se dirigía a orar al huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos. Antes de morir en la cruz, él fue a entregar allí voluntariamente su vida para que el Padre hiciera lo que tenía que hacer con su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Juan 18, 1 al 2 dice: cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo del Cedrón, donde había un huerto, en el cual él entró, y sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, entendemos pues que de igual manera en este valle podemos nosotros ver que nosotros voluntariamente tenemos que morir a nuestro yo, de la misma manera que el Señor Jesús. Por eso es que este valle es tan bendecido, porque Él entregó voluntariamente su vida para resucitar en gloria. Si nosotros le entregamos voluntariamente nuestras vidas, podemos resucitar en gloria, aún en esta tierra. Entonces, podemos ver que este es un lugar de entrega, pero es un lugar para poder vivir. Es un lugar donde el que quiera ganar su vida tendrá que perderla. Y es algo que a nosotros a veces nos cuesta trabajo entregar. El morir a nosotros mismos, el morir a nuestro yo, el permitir que Cristo viva y nosotros no. La palabra dice: Cristo vive ahora en mí, ¿no? Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe, en la fe del Señor Jesús. Mira, en Juan 12, 24 al 26 dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo que no cae a la tierra muere, quedará solo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, el Padre le honrará. O sea que tenemos aquí una promesa preciosa. Y este valle en el que nosotros tenemos que, es un altibajo, una parte baja, en la que nosotros estaríamos en un momento de reflexión y decirle: Señor, antes de entregar mi vida, quiero ganarla entregándotela verdaderamente para morir a mi yo. Entonces, el valle es el lugar donde nosotros morimos a nosotros mismos y donde vamos a enterrar todo aquello que se ha convertido en nuestros ídolos, ocupando el lugar del Señor en nuestro corazón. No es casualidad que fue el torrente de Cedrón donde los reyes justos fueron a botar todos los ídolos en un esfuerzo por limpiar Jerusalén de la contaminación en la que había caído la ciudad. El rey Asa hizo esto. Si tú ves el capítulo 15 de Primera de Reyes, son 2 versículos que te voy a leer, está en Primera de Reyes 15, 11 al 13, dice: el rey Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, es decir, a los homosexuales, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser la reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo a Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. O sea, es un lugar donde decimos: Señor, todo lo que está antes de ti, aquí lo dejo, aquí lo quemo. Vamos a ver lo que hizo el rey Josías. También son 2 versículos. Segunda de Reyes 23, versos 5 y 6 dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemaran incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar a la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, y la tiró en el valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¡Wow! Y el rey Ezequías
Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 28 años y reinó 21 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Dios, la casa de Jehová, y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de nuestro Padre, y saquen de todo el santuario la inmundicia. Yo te lo digo de esta manera hoy: este es el templo, y tú eres un sacerdote como un levita, porque somos un reino de reyes y sacerdotes. Entonces yo te diría a ti, hermano, santifícate ahora, es decir, apártate, y santifica esta casa. Apártala para Jehová, el Dios de nuestros padres, y saca del santuario, saca de aquí toda la inmundicia. Y tú sabes a qué me puedo referir. Yo no sé qué hay en tu vida, pero tú sí sabes qué necesitas sacar de tu vida. Entonces hay que esperar esto, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice en lo que es el valle de Tiropeón. Este es el último valle que hay en Jerusalén, pero pocos lo conocieron. Ya no existe hoy, dado que se ha secado. En este valle que se encontraba dentro de la ciudad, era una hondonada que separaba al monte Sión del monte Moriah, donde estaba el templo. En la antigüedad estos dos montes estaban conectados por un puente que pasaba por ese valle, pero hoy se ha ido rellenando conforme ha ido creciendo la ciudad y ya está al parejo. Pero ese era un lugar que también sobre el cual corría la sangre del Cordero. Y lo que quiero terminar diciéndote hoy es, hemos aprendido que la reparación de las puertas todas vienen en orden. Primero tienes que reparar la puerta de las ovejas. ¿Qué clase de oveja eres tú ante el Señor? Tienes que reparar y entregar tu vida para ser una oveja de su prado, para no ser un cabrito que brinca y salta por otros lados, para no ser una oveja que entra por los costados, sino que entra por la puerta y encontrarás y hallarás pastos, y tu vida cambiaría entonces dándole tu vida al Señor Jesús. Y de ahí tendrías que reparar la puerta del pescado. Y la puerta del pescado es la puerta del evangelismo, la puerta del testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y después de reparar eso es la puerta vieja, donde vuelves a la antigua doctrina que quizá nunca has podido aprender, pero que ahora está el Señor diciéndote: lee, aprende mi palabra, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo enseño, esta es mi voluntad. Y entonces te vas nutriendo y aprendiendo para llegar a esta puerta que es la puerta del valle y decir: Señor, ahora entiendo que con tu palabra, con todo lo que yo he podido aprender hasta ahorita, es como yo puedo ir pasando esos valles y puedo ir ascendiendo a los montes para encontrar mención contigo. Así que, hermano, es importante que vayas entendiendo que todas estas puertas llevan un orden y tienes que ir cuidándolas y tienes que ir reparando todo eso en tu propia vida para que tu vida sea diferente. Y terminó diciéndote: nunca dejará de haber valles y cimas, y esas cimas y esos valles, en cada uno de estos va a estar Dios acompañándote, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero en lo malo puedes regocijarte y puedes encontrar muchas cosas. Puedes encontrarte con la sangre del Cordero, puedes encontrarte con la quema de tus ídolos y de todo lo que tú necesitas quitarte. Podrás encontrar que tendrás que salir en lo que te encuentras empantanado. Podrás entender que cada una de esas circunstancias Dios las va a usar para que tu vida vaya en ascenso y vaya a más y no te quedes estancado. Así que, hermano, espero que este rato que hayamos compartido la palabra haya sido de bendición para ustedes. Así que Dios les bendiga. Los espero para el sábado, si Dios me lo permite. Vamos a estar analizando nuevamente las bienaventuranzas. Y mañana, todo aquel que tenga la oportunidad y que quiera acercarse al sacerdocio de Sadoc, lo vamos a ver a través de Zoom. Ha sido de mucha bendición el poder decir que hemos aprendido sobre el sacerdocio y qué tipo de sacerdocio quiere que tú ejerzas
en tu vida el Padre Celestial. Los espero mañana por Zoom, les mando el link y si alguien lo requiere, por favor, a través de Messenger, háganmelo saber y yo le mando el link. Dios les bendiga, estamos terminando, nos vemos mañana. Bye, les amo.